Muy buenos días para todos. En el día de hoy vamos a hablar acerca del enfoque del paciente con diabetes mellitus hospitalizado, haciendo unas anotaciones respecto a algunas pautas de manejo que se podrían tener en cuenta durante esta pandemia por COVID-19. Hay que resaltar que en este momento pues no disponemos de mucha evidencia y muchas de las cosas que les voy a hablar van a ser más por recomendación de expertos, pero puede ser una pauta útil a seguir durante los próximos días. Aquí está mi conflicto de intereses. Y este es el derrotero que vamos a seguir durante esta charla. Vamos a iniciar hablando un poco acerca de la epidemiología del COVID-19 y su relación con la diabetes mellitus, hallazgos fisiopatológicos de esta infección en los pacientes con diabetes mellitus, cuáles son las guías de manejo en el diabético hospitalizado. Vamos a hacer una revisión de algunos artículos sobre el uso de insulinas de última generación en pacientes hospitalizados, el uso de inhibidores de EPP4 y GLP1 en los pacientes que están hospitalizados, que nos va a plantear una pregunta, si tenemos que cambiar el paradigma que tenemos hasta ahora respecto al manejo de la diabetes tipo 2 en el paciente hospitalizado y unas recomendaciones de manejo de la diabetes durante la pandemia. Entonces empecemos con la epidemiología del COVID-19 y su relación con diabetes mellitus. Este es el reporte del día de ayer de COVID-19 en Colombia, aunque inicialmente tuvimos unas curvas bajas, progresivamente hemos venido notando un aumento significativo en los casos confirmados de esta infección en el país y además un aumento importante en la mortalidad y probablemente con los sucesos recientes en los próximos días y semanas vamos a tener un aumento mucho más importante tanto en la cantidad de personas afectadas como en el número de muertos. Y es importante tener en cuenta que en los pacientes con COVID hay muchos factores de riesgo y hay muchas enfermedades asociadas que pueden aumentar a su vez el riesgo de mortalidad o de complicaciones. Una de ellas es la diabetes. Aquí les traigo el reporte que tenemos de la presencia de comorbilidades en pacientes que han fallecido a causa del virus. Y muy parecido a lo que se ha descrito en la literatura en otros países del mundo, la diabetes es una de esas patologías más frecuentes. En este caso, la más importante fue la hipertensión arterial, seguida de la diabetes y la enfermedad respiratoria. Y esto va a tener una asociación importante en la morbimortalidad, como ya habíamos dicho. ¿Qué tenemos de la literatura mundial? Pues en China, que ha sido uno de los países más golpeados por este virus, aproximadamente un 8 a 9.4% de los pacientes hospitalizados por COVID tienen diabetes mellitus. Haciendo una revisión más a profundidad de algunos de los reportes de serie de casos de pacientes comprometidos, usted encuentra también unos reportes de aproximadamente un 11 hasta un 23% de pacientes con diabetes mellitus dentro de esas series reportadas en ese país. En los Estados Unidos, al mes de febrero, se reportaba aproximadamente un 10.9% de personas sufriendo diabetes durante la infección con COVID. De estos, el 24% de los pacientes hospitalizados en sala tenían el diagnóstico de diabetes y el 32% de los pacientes en UCI también tenían esta enfermedad. Un dato importante ese 10%, pues, porque es exactamente la misma cifra que se reporta de prevalencia de diabetes en los Estados Unidos. En el Reino Unido, hasta el 19% de los pacientes con COVID que están hospitalizados van a tener el diagnóstico de diabetes y en el 6.5% de esas hospitalizaciones, la razón de la hospitalización va a ser una diabetes complicada, una crisis hiperglucémica o simplemente un mal control de la enfermedad. Se han descrito, como habíamos dicho previamente, varios factores de riesgo para la infección por COVID y una mayor severidad. La edad, a mayor edad es mucho más el riesgo, como ya todos sabemos. El sexo, específicamente el sexo masculino. Otro factor importante es la obesidad, la hipertensión arterial, la enfermedad cardiovascular, la enfermedad pulmonar crónica,
y la diabetes. Y se ha visto en la literatura que probablemente el riesgo es mucho mayor en pacientes con diabetes mellitus tipo 1 con respecto a la 2, pero en general la diabetes es un factor de riesgo muy importante y el mal control de la diabetes también se ha descrito como un factor fundamental para tener peores desenlaces en estos pacientes. Esta es una tabla donde se reportan muchas de las asociaciones entre diabetes y COVID en la literatura médica. En general, lo que quiero resaltar es que la presencia de diabetes es muy frecuente en estos pacientes y el hecho de que un paciente tenga diabetes va a aumentar de forma significativa la posibilidad de tener desenlaces adversos en estos casos, ya sea infecciones más severas, necesidad de hospitalización, necesidad de estancia en unidades de cuidados intensivos, necesidad de tener que requerir soporte ventilatorio invasivo y una mayor tasa de mortalidad. Como les mencionaba ahorita, cuanto más alta es la cifra de hemoglobina glicada, mucho mayor va a ser el riesgo de mortalidad y complicaciones que van a tener estos pacientes y también el mayor riesgo que se presenta en los pacientes diabéticos tipo 1 con respecto a los pacientes diabéticos tipo 2. Hablemos un poquito acerca de la fisiopatología. ¿Por qué la diabetes mellitus es un factor de riesgo para que los pacientes adquieran una infección por COVID y para que tengan un desenlace más adverso? ¿Qué se ha visto? En general, que la diabetes mellitus es una enfermedad que aumenta el riesgo de presentar infecciones pulmonares en sus pacientes. En epidemias previas por otros coronavirus que se han descrito en el mundo, como el SARS o el MERS, se ha encontrado que los pacientes con diabetes tienen una mayor probabilidad de tener infecciones severas, de mortalidad y de estancia en UCI. ¿Por qué se ha visto esto? Pues la diabetes, sobre todo cuando está mal controlada, es una enfermedad que tiene una alta carga proinflamatoria y esto puede favorecer los fenómenos de infección viral. Se va a encontrar una alteración en la inmunidad celular, también una alteración en la inmunidad humoral. Un factor, por ejemplo, muy importante es que estos pacientes suelen tener una menor concentración de interferón gamma y eso facilita la infección por gérmenes o en este caso por virus y va a llevar a una menor depuración de las células infectadas o directamente de las partículas virales. También se ha descrito que la microangiopatía puede generar alteraciones en el intercambio gaseoso a nivel pulmonar y cada vez más se menciona el posible rol protagónico que tiene la ECA en estos pacientes, la enzima convertidora en angiotensina, que específicamente parece ser el receptor por el cual el virus ingresa a la célula humana, específicamente a nivel pulmonar, y se ha visto que los pacientes con diabetes mellitus, independientemente que tengan hipertensión o no, va a haber un aumento en la expresión de la enzima convertidora de angiotensina y esto parece ser la razón por la cual tienen una mayor predisposición a adquirir la infección. También se ha visto que el mismo COVID podría tener un papel deleterio en el control glucémico, facilitando un empeoramiento de la hiperglucemia, porque esta ECA también se va a estar localizada a nivel pancreático y esa interacción del virus con esta enzima a nivel del páncreas puede llevar a una disregulación en la secreción de insulina y a favorecer fenómenos que lleven a hiperglucemia en los pacientes. Características que se han reportado en la literatura a lo largo de este último año. Estos pacientes pueden tener una frecuencia mucho menor de fiebre, por lo cual puede progresar la enfermedad sin que ellos tengan síntomas muy sugestivos. Recordemos que siempre nos han dicho que la fiebre es uno de los hallazgos más importantes a tener presente y esto puede facilitar que el paciente consulte más tardíamente. Se ha visto también que estos pacientes tienen valores muy elevados comparado con pacientes no diabéticos de glucosa, de creatinina, pueden tener una mayor leucocitosis, se ha asociado también a linfopenia, una mayor concentración de marcadores proinflamatorios como la interleuquina 6, la PCR, la ferritina, la sedimentación, aumento considerable del dímero D y otros marcadores que nos van a indicar daño tisular. También se ha demostrado que hay unas menores concentraciones de albúmina, prealbúmina y proteínas totales, lo cual obviamente puede facilitar una mayor severidad de la infección y una mayor dificultad en su recuperación. También se ha visto que los pacientes con diabetes pueden tener una mayor severidad en el compromiso radiológico, más frecuente que tengan un compromiso multilobar con mucha mayor extensión de los infiltrados. Hay mayores tasas de complicaciones,
respiratoria, necesidad de ventilación mecánica o ventilación no invasiva. Esos pacientes requieren hospitalizaciones más frecuentemente, más prolongadas y mayores ingresos a la unidad de cuidados intensivos. También se ha visto que tienen una mayor predisposición a la sobreinfección bacteriana, complicando aún más el comportamiento clínico de la enfermedad y una mayor mortalidad, como ya habíamos mencionado previamente. ¿Qué ha pasado también? Que la diabetes, aparte de estos desenlaces adversos, el requerimiento de UCI y la mayor mortalidad, pues es un dilema grande porque el control óptimo de la misma ambulatoriamente sería muy importante para tenerlo como una estrategia de prevención de la adquisición de esta infección en nuestros pacientes. Ya sabemos todos que el control glucémico mejora los desenlaces adversos, específicamente complicaciones como infecciones, sobre todo infecciones en el sitio quirúrgico, una menor estancia hospitalaria, etcétera, etcétera. Pero nos hemos visto en muchos problemas con esta pandemia debido a los altos costos que implica el manejo de estos pacientes, la dificultad que tenemos en el suministro adecuado de elementos de protección laboral para el personal médico y en general para todo el personal de salud o en contacto con estos casos, la falta de recursos en nuestro país y una cosa que cada vez es más importante, el riesgo de infección para el personal de la salud, que eso está llevando a una alta carga de estrés laboral, muchos pacientes, perdón, muchos médicos y muchos personal de salud también estamos viendo cómo se están muriendo debido a esta pandemia y eso es una situación cada vez más crítica que dificulta mucho nuestra labor. Para recordar, importante tener en cuenta también que en muchas situaciones a las que está expuesto un paciente hospitalizado pueden favorecer los fenómenos de hiperglucemia y los desenlaces adversos, como la movilización de sustratos a partir del tejido adiposo o del músculo para fenómenos de gluconeogénesis, generando con ello una mayor hiperglucemia, además un aumento importante en la liberación de hormonas contrarreguladoras que van a favorecer también esta hiperglucemia, el efecto que pueden tener las citoquinas, las lipoproteínas de la cápsula de las bacterias o ciertas partículas que pueden llevar también a un bloqueo en la liberación de insulina. Además de esto, muchas veces los pacientes requieren tratamiento con líquidos endovenosos o pueden requerir tratamiento con glucocorticoides, específicamente hablando ahora con las últimas noticias que tenemos respecto al uso de dexametasona como una posible terapia para mejorar el desenlace de los pacientes con COVID-19, el requerimiento de aminas vasopresoras, nutrición enteral o parenteral, que son fenómenos que también van a empeorar esta hiperglucemia y esa hiperglucemia pues va a tener muchos efectos a nivel tisular y a nivel circulatorio, como lo es la vasodilatación, la hipotensión, la hipoperfusión tisular, con la consecuencia posterior de fenómenos de acidosis metabólica, trastornos hidroelectrolíticos, que van a repercutir directamente sobre la función leucocitaria, sobre la función plaquetaria y en general van a llevar a una disregulación inmune que puede favorecer fenómenos de sepsis o de falla orgánica multisistémica y la muerte de los pacientes. Este es un estudio clásico que fue publicado hace muchos años ya, en el cual nos habla la importancia de la hiperglucemia en el paciente que se encuentra hospitalizado y la gran asociación que tiene la hiperglucemia con complicaciones y con mortalidad. Específicamente la hiperglucemia de novo va a tener una asociación mucho mayor con mortalidad en aquellos pacientes que la tenían una mortalidad aproximadamente del 16%, en aquellos casos con diabetes mellitus solo el 3% y en los pacientes con normoglucemia, mire que la mortalidad es casi la mitad de los pacientes con diabetes. Por eso una intervención apropiada y un manejo pronto de la hiperglucemia va a ser uno de los factores más importantes para prevenir desenlaces adversos en nuestros pacientes. ¿Cuáles son las guías de manejo del diabético hospitalizado? Pues hasta el día de hoy probablemente seguimos con las mismas recomendaciones, que tenemos que empezar una terapia con insulina en pacientes que tengan unas cifras de glucemia por encima de 180 y tratamos de buscar en general unos valores de glucemia antes de las comidas alrededor de 140 y que nunca sobrepasen valores de 180 en algunas situaciones específicas, sobre todo pacientes que van a ser sometidos a cirugía cardiovascular, de pronto podemos ser un poquito más estrictos, o si el paciente tiene una condición clínica buena y su diabetes viene muy bien controlada, podemos tener una meta mucho más estricta de siempre y cuando el riesgo de hipoglucemia no sea muy alto. También
nos han recomendado a lo largo de muchos años que el esquema basal bolus de insulina es el tratamiento de elección para nuestros pacientes, asociado también a unas dosis de corrección. Siempre se nos ha dicho a lo largo de los años que debemos evitar el uso de fármacos orales por las dificultades que pues, se pueden tener con los pacientes con respecto a la falta de ingesta o estar sin vía oral por procedimientos quirúrgicos o diagnósticos o terapéuticos que se les vayan a hacer. Y obviamente la recomendación grande de evitar el uso de esquemas móviles de insulina como única terapia para nuestros pacientes. Esta es la guía de este año y realmente no hay ningún cambio importante en ese aspecto respecto al manejo de los pacientes. Sabemos también que hay una serie de estudios clínicos que nos han demostrado que el esquema basal bolus es mucho más importante, mucho mejor para nuestros pacientes comparado con una esquema móvil de insulina. Aquí vemos los famosos estudios Rabbit, uno hecho en pacientes médicos, el otro hecho en pacientes quirúrgicos, en el cual se demostró que el esquema basal bolus se asociaba a un control metabólico mucho mejor que el uso de esquemas móviles de insulina. Como vemos acá en la gráfica de la izquierda, los pacientes que recibieron el esquema basal bolus tenían un mejor control que los pacientes con esquemas móviles como única terapia, y en el 17% de los casos de los pacientes que estaban únicamente con esquema móvil, al pasarlos a un esquema basal bolus, tuvieron un mejor control metabólico. Lo mismo pasó en pacientes sometidos a cirugía. En ellos el esquema basal bolus también fue mejor que el esquema móvil y se logró demostrar también que había una disminución importante en la presencia de complicaciones, específicamente infecciones de herida quirúrgica, también en estancia en unidades de cuidados intensivos y obviamente en aquellos pacientes que recibían un esquema basal bolus, pues viene uno de los principales problemas de este tipo de manejo intensivo de la diabetes, que es una mayor incidencia de hipoglucemia. Tenemos también otros estudios con el esquema basal bolus. Por ejemplo, el estudio DIN comparó el uso de un esquema basal bolus con análogos de insulina respecto a 2 dosis de insulina NPH irregular en pacientes hospitalizados y se encontró que no hubo una diferencia importante en ellos y contrario a lo que muchos pensarían, que el esquema con NPH irregular se asoció a una menor tasa de hipoglucemia respecto al esquema con análogos de insulina. También nos hemos dado cuenta que probablemente en pacientes con enfermedad renal o pacientes con enfermedad hepática avanzada o pacientes muy ancianos, el uso de dosis más bajas de insulina, en este caso 0.25 unidades por kilo día, comparado con dosis más altas, se va a asociar a un mejor control, a un control muy similar, de la glucemia de nuestros pacientes con una menor tasa de hipoglucemia, lo cual también es muy importante tener en cuenta con estos pacientes que tenemos en la actualidad con enfermedades hepáticas o renales avanzadas. ¿Qué ha salido recientemente respecto a este tema? Entonces, hace poco tenemos la publicación de 2 artículos que nos comparan el uso de las insulinas de última generación. Estoy hablando específicamente de la insulina Toujeo, Glargina U300 y de la insulina de Gludec o Tresiba. Entonces, empecemos con este estudio, el estudio de Glargina en el hospital, Glargina U300, en el cual tomaron pacientes que estaban tanto con enfermedades médicas como con indicaciones quirúrgicas, en total 176 pacientes que previamente tenían un mal control de su diabetes y estaban en manejo con fármacos orales, con un agonista de GLP-1 o con insulina. En ellos hicieron la comparación de un esquema basal bolo con insulina glargina U100 en comparación con insulina glargina U300 más insulina glulicina preprandial más dosis de corrección. Tenían un protocolo muy estricto con una meta de glucemia entre 100 a 180. El desenlace primario era una no inferioridad de la insulina glargina U300 respecto a la insulina glargina U100 en el promedio diario de glucosa de nuestros pacientes. Habían otros desenlaces importantes como cuánto tiempo estaban las glucemias en rango, la presencia de hipoglucemias menores de 70, menores de 54 o severas definidas como menores de 40, la dosis total de insulina, la estancia del paciente, las complicaciones muy similares a las ya mencionadas en el estudio Rabbit Surgery y las diferencias que habían entre pacientes médicos y quirúrgicos. ¿Qué encontramos? Los hallazgos más importantes, que no hubo una diferencia entre ambas insulinas en el control glucémico, fue muy similar, como pueden ver ustedes en la gráfica, y en general en los desenlaces secundarios tampoco hubo una diferencia importante entre estas 2 insulinas.
incluyendo las hipoglucemias por debajo de 70. Sin embargo, en aquellos pacientes con glucemias por debajo de 54, sí hubo un beneficio a favor de la insulina glargina U300 con una menor tasa, una menor incidencia de estas hipoglucemias. Y pues a tener en cuenta el mensaje grande, creo que es muy similar el uso de glargina U300 con respecto a glargina U100 en el paciente hospitalizado. Probablemente con este estudio no haya que decir que haya que tengamos que hacer un cambio hacia la argina U300, salvo en aquellos pacientes que tengan un riesgo muy alto de hipoglucemia. Tenemos también un estudio, este es un poco más pequeño, con insulina de Gludec, comparándolo con insulina glargina U100, en un esquema basal bolus en pacientes hospitalizados con diabetes tipo 2. Este es un estudio realizado en Japón con 74 pacientes. También eran pacientes que tenían manejo para diabetes, pero no tenían un buen control. Estaban en manejo con fármacos orales sin haber recibido previamente insulina. Y se hizo lo mismo, un esquema basal bolus asociado a dosis de corrección. El desenlace era también el control glucémico a los 12 días, tomando esta definición como una glucemia basal por debajo de 110 y que las glucemias 2 horas postcarga estuvieran, alimentos estuvieran menor de 180 por lo menos en un día. También hicieron en estos pacientes un monitoreo continuo de glucosa al día 0, 7 y 12 para mirar si había diferencias en los valores de glucemia, qué tanto tiempo estaban los pacientes en metas, qué tanta variabilidad glucémica tenían, la presencia de hipoglucemias y la dosis total de insulina. ¿Qué encontramos en este estudio? Pues realmente no hubo ninguna diferencia en cuanto al control glucémico en los pacientes que usaron glargina U100 en comparación con los pacientes que usaron insulina de Gludec. Tampoco hubo diferencias en las cifras de hipoglucemia, aunque realmente eran muy pocos pacientes y tal vez esto hay que tomarlo con mucho cuidado porque no se alcanzó a tener como una cantidad significativa de hipoglucemias. Y en cuanto a los datos del monitoreo continuo de glucosa, lo único que se encontró es que al día séptimo, los pacientes que estaban con insulina de Gludec tenían una mayor variabilidad en los valores de glucosa en comparación con los pacientes que estaban con insulina U100 glargina, pero realmente no hubo otras diferencias importantes. Entonces, en conclusión de esta parte, probablemente el uso de insulinas de última generación no nos va a marcar una diferencia muy importante con respecto a la insulina glargina, que es como el estándar de referencia en la literatura médica para el manejo de los pacientes hospitalizados. Ok. Ahora vamos a hablar del uso de los inhibidores de PP4 y GLP1 en los pacientes hospitalizados. Hemos venido teniendo varios estudios a lo largo de los últimos años con el uso de estos medicamentos. Recuerden que esto es un hallazgo muy novedoso porque clásicamente siempre nos habían dicho que los medicamentos orales e inclusive los GLP1 estaban contraindicados en el paciente hospitalizado por las dificultades que ya habíamos mencionado previamente. Entonces les traigo este primer estudio. Este es un estudio piloto que se hizo para evaluar la eficacia de la sitagliptina comparada con insulina glargina en el manejo de pacientes hospitalizados con diabetes tipo 2. Este era un estudio más pequeño de 82 pacientes en el cual compararon la monoterapia con sitagliptina con respecto a la combinación de sitagliptina con insulina glargina y respecto a un esquema basal bolus con insulina glargina y lispro. Todos los pacientes tenían también dosis de corrección y de acuerdo a la respuesta que tuvieran aquellos pacientes que estaban con terapia oral o con terapia oral combinada con insulina basal, si no se lograba un adecuado control, iban a pasar a un esquema basal bolus. ¿Cuáles eran los desenlaces? ¿Cuál era el comportamiento en el promedio diario de glucosa? ¿Cuánto tiempo estaba la glucosa en metas? La presencia de hipoglucemias, la dosis de insulina, la frecuencia de pacientes con glucemias mayores de 200, la estancia hospitalaria, las complicaciones también en general en los estudios que les voy a mencionar hacia adelante son las mismas complicaciones evaluadas en el Radio Surgery, infecciones de sitio quirúrgico, neumonía, falla renal, eventos cardiovasculares y diferencias que se encontraban entre los pacientes médicos y en unidades quirúrgicas. ¿Qué se encontró? Que en general no había una diferencia importante en el control glucémico en ninguno de los tres grupos. Sin embargo, sí se vio que los pacientes que estaban en monoterapia con
sitagliptina, cuando tenían valores de glucemia por encima de 200, era mejor manejarlos con otro tipo, ya sea la combinación de sitagliptina con insulina glargina o el esquema basal bolus, porque un porcentaje importante de estos pacientes en monoterapia finalmente requirieron cambio a esquema basal bolus. No hubo diferencia en otros de los desenlaces evaluados y la dosis de insulina obviamente fue mucho mayor en aquellos pacientes que estaban recibiendo un esquema basal bolus. Con este estudio se hizo uno ya más grande, el Cita Hospital, que incluyó 277 pacientes. La mayoría eran pacientes en servicios médicos, pero también habían algunos pacientes quirúrgicos. Aquí lo que se hizo fue una comparación, entre la sitagliptina combinada con insulina glargina respecto a un esquema basal bolus de glargina con una insulina prandial más dosis de corrección. También tenían pues un protocolo pues, de ajuste de las dosis y si a pesar de eso las glucemias persistían elevadas, se iba a hacer un cambio al esquema basal bolus en quienes lo requirieran. En los desenlaces, el primario, también el promedio diario de glucosa, este era también un estudio de no inferioridad y un desenlace compuesto de varios secundarios muy similar a lo que hemos visto en otros estudios. ¿Qué encontramos? Pues que no había diferencias entre la combinación de sitagliptina con insulina basal y un esquema basal bolus en el control metabólico de los pacientes, que no había diferencias si las cifras de glucemia estaban por encima o por debajo de 180, el control iba a ser muy similar, no encontraron diferencias en las tasas de hipo o hiperglucemias en los pacientes, en el promedio de glucosa, ni en la estancia, ni en el porcentaje de fallas, ni en el porcentaje de cifras en meta. Obviamente los pacientes con insulina basal bolus tenían una mayor dosis de insulina. Y encontraron pues esa diferencia, mayor requerimiento de insulina en los pacientes en el esquema basal bolus, también requerían mayores dosis de insulina prandial estos pacientes, pero no hubo diferencias en la necesidad de dosis suplementarias de insulina en los pacientes y obviamente los pacientes en esquema basal bolus requerían una mayor cantidad de insulina, de inyecciones de insulina, perdón. También hay otros estudios con otros inhibidores de PP4. Les traigo este, que es el uso de saxagliptina para evaluar muy similar a los estudios hechos previamente. Este se realizó en pacientes con diabetes 2, la mayoría eran pacientes quirúrgicos y se comparó saxagliptina, una dosis que podía estar entre 2.5 a 5 miligramos, versus insulina glargina en un esquema basal bolus con insulina aspar más dosis de corrección. El criterio de ingreso era que el paciente tuviera un control adecuado de la diabetes mellitus con máximo 2 fármacos orales sin tratamiento previo con insulina. También se incluyó un cambio de esquema basal bolus en aquellos pacientes que no lograran la meta. El desenlace era el promedio de glucosa a los 5 días, también un estudio de no inferioridad, las dosis de insulina, el número de inyecciones, la frecuencia de hipoglucemias y a algunos de estos pacientes se les puso también un monitoreo continuo de glucosa y querían mirar la variabilidad de esta. ¿Qué se encontró en general? Que no hubo diferencias importantes en los grupos. Las diferencias que se encontraron, obviamente los pacientes que estaban en el esquema basal bolus requerían mayor cantidad de insulina, también requerían mayor dosis de bolos y mayor número de inyecciones. Al evaluar el control glucémico se encontró que no hubo una diferencia entre ambos grupos, lo cual nos habla pues de una muy buena alternativa también, el uso de saxagliptina en el paciente hospitalizado. El otro estudio que se hizo es con linagliptina, comparándola también con un esquema basal bolus en pacientes diabéticos tipo 2. Estos eran pacientes quirúrgicos que no iban a ser sometidos a cirugía no cardíaca. En ellos compararon un esquema, el uso de linagliptina, 5 miligramos por vía oral, con un esquema basal bolus con insulina glargina y una insulina prandial, más dosis de corrección. Eran pacientes con diabetes tipo 2 que no tenían manejo farmacológico, solo dieta o que venían con fármacos orales y con una dosis de insulina menor a 0.5 unidades por kilo día. También se hizo cambio a basal bolus si el paciente tenía hiperglucemia persistente. Se encontró el desenlace primario era el promedio diario de glucosa entre el día 2 a 10 de hospitalización, también era un estudio de no inferioridad, y los desenlaces secundarios muy similares a los de los estudios que ya hemos visto previamente. ¿Qué encontraron acá? Que la linagliptina fue inferior al esquema basal bolus en el control glucémico en toda la cohorte.
Sin embargo, como se resalta en la gráfica de la izquierda, en aquellos pacientes que tenían una glucemia por debajo de 200, la linagliptina muy similar al esquema basal bolus en el control glucémico de los pacientes. Esto no ocurrió cuando los valores de glucemia estaban por encima de 200, un hallazgo muy similar al que se encontró en el primer estudio con sitagliptina. Pero si ustedes miran el control glucémico, pues la variación de la glucemia a lo largo del día no fue tan diferente entre ambos grupos. No hubo diferencias tampoco en los otros desenlaces secundarios y sí se encontró que las hipoglucemias menores de 70 fueron menores en el grupo de linagliptina. ¿Qué podemos concluir acá? Que probablemente los pacientes con diabetes mellitus tipo 2 hospitalizados se pueden manejar de una forma adecuada con un medicamento oral, en este caso un inhibidor de DPP4. Podemos intentar hacer una monoterapia en aquellos pacientes que tengan glucemias por debajo de 200, pero si la glucemia está por encima de 200, probablemente lo mejor sería hacer una combinación de este medicamento oral con una insulina basal. Este es un estudio post-hoc en el cual se evaluó la seguridad y la eficacia de los inhibidores de DPP4 en el manejo del paciente hospitalizado con diabetes tipo 2 y la conclusión grande es que realmente no hay una diferencia importante en el control glucémico como se ve en la gráfica de la izquierda pues, y en el diagrama de barras que tampoco hay una diferencia importante en el control glucémico independientemente de los valores de glucemia que tenga el paciente. Voy a mencionarles también rápidamente los estudios que tenemos en este momento con antagonistas de GLP-1. El más importante probablemente es este, fue realizado con exenatide en pacientes diabéticos tipo 2 que venían en manejo con dieta, fármacos orales o con dosis bajas de insulina. Estas eran las características de esos 150 pacientes, eran pacientes médicos y quirúrgicos. Ellos recibieron una terapia con exenatide 2 veces al día o glargina más exenatide 2 veces al día o un esquema basal bolus más dosis de corrección. Ahí están las dosis de insulina que variaban de acuerdo a los valores de glucosa o a las condiciones de base del paciente. El desenlace primario pues era muy similar también al control glucémico y el promedio de glucosa durante la hospitalización y los secundarios también, varios de los desenlaces que hemos visto previamente, la presencia de hipoglucemias, estancia hospitalaria, pacientes con hiperglucemia, complicaciones dentro de la hospitalización y mortalidad. ¿Qué encontraron? Que no hubo diferencia en varios de los desenlaces secundarios como la estancia, las complicaciones. No encontraron diferencia entre el uso de un esquema basal bolus y la combinación de glargina con exenatide en cuanto a hipoglucemias. Los pacientes que recibieron exenatide tuvieron una mayor incidencia de efectos adversos y en las gráficas de la derecha encontramos que el promedio de la glucosa fue inferior en los pacientes que estaban con terapia exclusiva con exenatide respecto a la combinación de exenatide con insulina basal, pero no hubo diferencia entre este último grupo y el esquema basal bolus, ni entre el exenatide y el esquema basal bolus. Hay otros estudios con los agonistas de GLP-1 que no los voy a mencionar en extensión, la mayoría han sido estudios con pocos pacientes y en pacientes sometidos a cirugía cardíaca, sometidos a infusión comparado con insulina, donde pueden tener un control similar. Hay estudios con exenatide, con GLP-1 nativo en infusión continua, estudios con liraglutide también comparado con infusión de insulina y en general el control puede ser muy similar, aunque los efectos gastrointestinales son importantes en estos pacientes. Con respecto al GLP-1 probablemente va a tener menos campo con respecto a los inhibidores de DPP4 a la hora del manejo en el paciente hospitalizado. Son medicamentos que son MIPRES, los efectos adversos gastrointestinales son muy importantes y yo pienso que probablemente no sean una muy buena estrategia, por lo menos ahora, y en la mayoría de los estudios se ha considerado que es mejor utilizar los de aplicación diaria, no utilizar los de aplicación semanal por el riesgo de efectos adversos gastrointestinales y ante las dificultades que podría tener un paciente sin vía oral que esté recibiendo un medicamento de acción larga. Estos estudios nos llevan a pensar, entonces tendremos que hacer algún cambio en nuestras guías, habrá que cambiar el paradigma de lo que hemos venido viendo con respecto al manejo de la diabetes. Pues aquí hay una publicación reciente en la que los autores
el grupo del doctor Guillermo Pierres, que es una de las personas que más ha publicado sobre este tipo de temas, nos propone un cambio en el manejo del diabético tipo 2 que está hospitalizado. Y él nos va a indicar que de acuerdo a la severidad de la hiperglucemia, podemos tomar una conducta específica con nuestros pacientes. Entonces, en aquellos casos de hiperglucemia leve, pacientes definida como una glucemia por debajo de 200, en pacientes que venía relativamente bien controlado, con menos de hasta 2 antidiabéticos, ya sea orales y o inyectables, y sin insulina, probablemente podríamos empezar una monoterapia con un inhibidor de DPP4 asociado a dosis de corrección de insulina de acción rápida. Y la novedad ahora en esta época de pandemia es que podríamos también hacer una modificación en el monitoreo de glucosa que se le hace a esos pacientes, cambiando por un monitoreo continuo de glucosa que nos permitiría una menor interacción con el paciente, un menor requerimiento de elementos de protección personal y podría ser muy útil en las salas de hospitalización. Obviamente en nuestro medio todavía estamos un poquito lejos de poder cumplir con eso, pero es una posibilidad que se podría tener en mente. Si en aquellos pacientes no se logra una meta adecuada de glucosa, pues podemos pasar a un siguiente paso del algoritmo. En este caso serían pacientes con hiperglucemia moderada, glucemias entre 201 y 300 miligramos por decilitro, que tengan más de 2 fármacos para el manejo de su diabetes e inclusive pueden estar con insulina, probablemente una dosis de insulina menor de 0.6 unidades por kilo día. Ahí podríamos continuar el inhibidor de DPP4, pero en este caso asociado a una dosis de insulina basal y obviamente dosis de corrección cuando sea necesario. Generalmente las guías siempre nos han dicho que las dosis de corrección las pongamos antes de las comidas y a las 10 de la noche. Yo personalmente no estoy de acuerdo con dar dosis de corrección a las 10 de la noche, sobre todo porque en nuestros centros hospitalarios los pacientes comen muy temprano y esto puede facilitar fenómenos de hipoglucemia más tardíamente. Y también tendríamos la opción del monitoreo continuo de glucosa. Si en este paciente, a pesar de este esquema, no se logra un adecuado control, pues vamos a pasar ya al siguiente paso del algoritmo, pacientes glucemia por encima de 300 o que vinieran con varios fármacos y una dosis alta de insulina, pues vamos a requerir un esquema basal bolos. Obviamente, como siempre se ha recomendado, 0.5 unidades por kilo día, aunque esa dosis puede ser menor si es un paciente anciano, un paciente frágil o un paciente con enfermedad renal crónica. Como vimos previamente, puede ser una dosis de 0.25 a 0.3 unidades por kilo día, o si el paciente venía con insulina en la casa, le podemos hacer una disminución del 20% a la dosis que él traía. Siempre vamos a hacer una repartición de dosis 50-50 entre basal y prandial. Obviamente, de acuerdo a ese monitoreo de glucosa, podemos hacer también ajustes. Si es del caso y el paciente tiene baja ingesta o se suspende la vía oral, nunca vamos a parar la dosis de basal. Continuaremos la basal asociada a un esquema de corrección con insulina de acción rápida. Como ven, pues esto nos habla de un cambio muy significativo con respecto a lo que venimos haciendo previamente. Pues nosotros en el grupo que tenemos en la clínica Sommer hemos venido trabajando ya con este esquema con muy buenos resultados en los pacientes que no tienen hiperglucemias tan marcadas y muchos pacientes logran un control muy adecuado sin requerimiento de insulina basal. ¿Qué viene ahora entonces? Hablemos un poquito acerca de las recomendaciones para el manejo de la diabetes mellitus durante esta época de pandemia. Como les decía al principio, no tenemos muchos estudios basados en evidencia que nos permitan hacer unas recomendaciones fuertes, pero les voy a mencionar algunos de los aspectos que más se vienen hablando en la actualidad. Lo primero, tenga en cuenta que la diabetes mellitus es un factor de riesgo muy importante para desenlaces adversos en los pacientes que tienen una infección por COVID. Entonces, cuando un paciente ingrese al hospital, tenga o no tenga infección por COVID, lo primero que usted tiene que mirar es cuáles son los factores de riesgo que tiene. Si ese paciente tiene más de un factor de riesgo, ya habíamos dicho que los más clásicos e importantes son la edad, la hipertensión, la diabetes, la obesidad, también se incluye el tabaquismo y la enfermedad pulmonar. Tenga en cuenta lo siguiente, si son pacientes de alto riesgo, mire si hay evidencia de otras enfermedades, sobre todo de compromiso cardiovascular o cerebrovascular o enfermedad renal crónica avanzada. Mire también la presencia de marcadores de riesgo. Habíamos mencionado previamente que hay un aumento muy importante en sustancias proinflamatorias en estos pacientes. Mire también cómo está el control de la glucosa de su paciente. Cuanto más alta la hemoglobina glicosilada, mayor
puede ser el desenlace adverso en estos pacientes, qué tan severa es la hiperglucemia, si hay trastornos ácido básicos, si hay trastornos electrolíticos, si hay marcadores de daño cardiovascular presentes elevados, pues son marcadores de más mal pronóstico para este paciente, y eso nos va a ayudar a definir si este paciente va a requerir un tratamiento en una unidad de cuidados intensivos. Si no es el caso y la hiperglucemia no es muy marcada, probablemente podríamos empezar manejo, ya sea con un inhibidor de DPP4, con una alternativa a un GLP-1 e insulina subcutánea, que puede variar desde simplemente dosis de corrección asociadas al DPP4 o un esquema basal bolos en casos necesarios. Tener en cuenta también que varios de los medicamentos que se vienen utilizando en la actualidad para el manejo de la infección por COVID pueden tener efectos significativos sobre el control glucémico. Pues a resaltar pues la hidroxicloroquina, el riesgo que puede presentar de arritmias cardíacas por prolongación del QT, también podría facilitar, dicen algunos autores, algunos fenómenos de hipoglucemia. La recomendación es no usar glucocorticoides en este grupo de pacientes, aunque ya cabe la duda ante los hallazgos del estudio con dexametasona. Para pacientes que requieran suplementación de oxígeno podrían beneficiarse de pronto de este glucocorticoide. En ese caso hay que ser mucho más intensivo el control glucémico de los pacientes. La recomendación actual es que a pesar que la ECA está comprometida en la fisiopatología del COVID-19, continúe los IECAS y los ARA2 en estos pacientes, al igual que las estatinas, y obviamente la anticoagulación adecuada en estos pacientes siempre será fundamental. Si el paciente va para una unidad de cuidados intensivos, ahí sí el manejo es con insulina. Se recomienda generalmente el manejo del diabético hospitalizado hiperglucémico en UCI es con infusión de insulina. Vamos a ver más adelante que algunos autores están proponiendo también el manejo con insulina subcutánea y con una frecuencia de monitorización un poco más amplia respecto a lo tradicionalmente recomendado. Sería importante también mirar en algunos de estos pacientes la variabilidad de la glucemia mediante el uso de un monitoreo continuo de glucosa, pero en general en esta población que está en unidades de cuidados intensivos es un poquito más difícil la interpretación de los datos del monitor por todos los fenómenos asociados que tienen de hipoperfusión, uso de vasopresores, acidosis, etcétera, etcétera. También ellos mencionaban acá en su no usar glucocorticoides, pero nuevamente ante los resultados con el posible beneficio con la dexametasona, pues esto probablemente habrá que replantearlo, y las otras pautas pues muy similares a como ya lo habíamos mencionado. Entonces, una de las recomendaciones, esta es una publicación que está sometida para la literatura médica, también del grupo del doctor Umpierres, en el cual ellos nos hacen una sugerencia, es que idealmente una alternativa muy útil sería el uso de monitores continuos de glucosa. En los Estados Unidos, las casas que producen estos monitores, que son dos, facilitaron varios monitores para el uso en los pacientes hospitalizados. Habría que tener obviamente un celular y pues idealmente cualquier dispositivo que se pueda comunicar por Bluetooth con el celular nos podría ser útil para la interpretación de estos datos de monitoreo, pero obviamente los recursos en nuestro medio son un poquito más limitados. ¿Cuáles serían los pacientes en los que se podrían beneficiar de esta estrategia? Pues pacientes con un alto riesgo de hipoglucemia, que tengan un esquema intensivo de insulina con múltiples inyecciones al día. Generalmente nos referimos a esquemas con más de 3 dosis de insulina al día. Pacientes frágiles que tienen un pobre estado nutricional. Usted tiene esas uñas, mejor dicho, con peligrosas. Con enfermedad renal crónica, edad avanzada, alta variabilidad en sus valores de glucemia. Es difícil definir variabilidad, pero en general fluctuaciones muy importantes a lo largo del día en sus valores de glucemia, que puede ir desde la hipo hasta la hiperglucemia. Pacientes con hiperglucemia asociada a glucocorticoides o a nutrición enteral o parenteral. Los diabéticos tipo 1 probablemente serían la población que más se beneficiaría, y obviamente pacientes que estén entrenados y motivados para el uso del dispositivo. En general, las recomendaciones con estos monitores continuos de glucosa que tenemos en la actualidad, en el país solo tenemos uno, es que no hay necesidad de hacer calibraciones, no habría que hacer glucometrías para correlacionar con el sistema. Sin embargo, como son pacientes hospitalizados que están sometidos a condiciones críticas y agudas,
hay cosas que nos pueden dificultar mucho la interpretación, como había mencionado ahorita. Entonces, si el paciente está hipoperfundido, está deshidratado, o por el contrario está muy edematizado, si es un paciente con enfermedad renal crónica o está en hemodiálisis, ya sea o en diálisis peritoneal, probablemente estos datos van a ser mucho más difíciles de interpretar y hay que tener mucha precaución. Y lo otro que tenemos que tener presente es que no tenemos a la fecha un estudio que nos hable de cuáles son los valores normales de glucemia para un paciente hospitalizado. Entonces no podemos extrapolar los datos de un paciente ambulatorio en cuanto al tiempo que está la glucemia en rango, el tiempo que está en hipo o en hiperglucemia, la variabilidad, entre otros aspectos. Estos son algunos de los estudios que se han hecho en en la literatura médica, uno de ellos con la participación de la doctora Ana Gómez, que es una de las personas que más sabe el manejo de bombas de insulina en nuestro país, nos muestran que en general no hay muchas diferencias con el uso de monitoreo continuo de glucosa respecto a las glucometrías que solemos hacer en cuanto al control glucémico. Sin embargo, lo que sí se ha visto es que hay una mayor detección de hipoglucemias y que se puede prevenir de forma más eficaz la presentación de estas mismas en los pacientes que están utilizando el monitoreo continuo, ya sea solo o acoplado a un sistema de bomba de insulina. Este es el que tenemos en nuestro medio, es el Freestyle Libre del laboratorio Abbott, es un sensor. Este sensor lo vamos a tener en el tejido celular subcutáneo. Cada sensor dura aproximadamente 14 días y el paciente tiene que hacer por lo menos 3 mediciones al día para que se quede registrado en el sistema. Obviamente con un software aplicado al celular se puede transmitir la información. Lo que están haciendo en los centros de Estados Unidos es que se deja el aparatico fuera de la habitación y ahí constantemente se está viendo el reporte y por Bluetooth se puede transmitir a los iPads de las enfermeras o de los médicos del servicio de hospitalización. Tiene también la posibilidad de establecer y modificar las Ah, alarmas y esto hacer que se detecten fenómenos de hipohiperglucemia de acuerdo a las tendencias en el tiempo de la glucosa. Este es el informe que nos puede descargar, nos puede hablar del comportamiento de la glucemia a lo largo del día. Usted con un monitor de estos podría hacerse mediciones de glucosa cada minuto, si así lo quisiera. Vuelvo y les digo nuevamente, hay que hacer por lo menos 3 mediciones al día y él nos va a mostrar cómo está el comportamiento de la glucemia a lo largo del día, qué porcentaje de tiempo del día el paciente está en metas, qué porcentaje está en hipoglucemia y qué porcentaje está en hiperglucemias. Y también tiene la posibilidad de activar alarmas cuando hay un descenso muy rápido en las concentraciones de glucemia o una elevación muy marcada en las mismas. Entonces, ¿qué es lo que nos recomiendan? En un paciente en UCI, pues probablemente seguiremos haciendo las glucometrías como principal mecanismo de monitorización de glucosa. La recomendación es idealmente no hacer las glucometrías tan seguido como usualmente ustedes saben que si tenemos un paciente con infusión de insulina, pues generalmente hacemos glucometría cada hora. Ellos sugieren de pronto hacer esas glucometrías de forma más espaciada, cada 2 a 4 horas, aunque no tenemos todavía una evidencia en la literatura que soporte esto. Y si es posible en aquellos pacientes que tengan una infusión de insulina, si la condición no es tan crítica y ya lo permite, pasar a insulina subcutánea para disminuir el tiempo que tiene que estar en contacto la enfermera con la bomba de insulina, haciendo modificaciones en las infusiones. ¿Cuándo se debe hacer confirmación con glucometría en los pacientes que tienen un monitoreo? Como habíamos dicho, en general la recomendación es que no se requiere, pero en estos pacientes hospitalizados, debido a los fenómenos que pueden interferir tanto con la interpretación de, de las glucemias, se recomienda hacer este monitoreo capilar en pacientes que tengan síntomas de hipoglucemia que no correspondan a la lectura del monitor, pacientes que tengan hipo o hiperglucemia sin síntomas asociados, que tengan un descenso o un aumento muy rápido en las concentraciones de glucosa, que no tengan una lectura en ese momento o no aparezca la tendencia en el comportamiento en el tiempo de las glucemias. Si aparece dentro del monitor el símbolo que está indicando que está empezando a caer la glucosa, si hay valores extremos de glucosa, ellos ponen como valor de seguridad 85 o más de 300 durante las primeras 24 horas de uso mientras el sensor empieza a funcionar de forma adecuada y durante el periodo perioperatorio. Esas son las recomendaciones. Obviamente no tenemos todavía una evidencia que nos soporte esto.
En el paciente que se encuentra en unidad de cuidados intensivos, una recomendación importante también es lo que habíamos mencionado. Ojalá tratar de pasar la infusión de insulina a una insulina subcutánea de acción prolongada con dosis de corrección cada 4 o 6 horas dependiendo de la necesidad. Se podría usar el monitoreo de continua glucosa, pero en aquellos pacientes que no estén con vasopresores, que no estén acidóticos, que no estén hipoperfundidos. Usar esas mismas indicaciones de casos especiales para hacer controles glucométricos y evitar en la medida de lo posible el uso de esquemas subcutáneos en pacientes que tengan dosis altas de glucocorticoides o que estén con nutrición enteral o parenteral para que no haya tanta variación en las concentraciones de glucosa. Otra cosa que se ha venido hablando es el uso de insulina subcutánea o inclusive intramuscular en aquellos pacientes que tengan cetoacidosis diabética, específicamente casos leves o moderados, que cumplan, obviamente, pues los criterios, un pH mayor de 7, un bicarbonato por encima de 10, que estén conscientes, alertas, que tengan una presión arterial adecuada, que no tengan una hipocalemia marcada. El problema en estos casos, obviamente, es que muchas veces hay renuencia al manejo de estos pacientes en los pisos, pero inclusive esa es una de las recomendaciones, que si fuera posible estos pacientes se manejaran en una sala de hospitalización y no en una unidad de cuidados especiales o intermedios. Tener en cuenta que en este tipo de situaciones el monitoreo de glucosa continuo probablemente no estaría indicado por la acidosis y la variabilidad que podría verse comprometida en el monitor. Y traigo a colación este estudio de hace muchos años del doctor Umpierres también, en el cual compararon un esquema subcutáneo con insulina aspar, ya fuera aplicada cada 1 o 2 horas con una infusión de insulina regular en pacientes con diabetes, y lo que encontraron es que no había absolutamente ninguna diferencia, como pueden ver en la gráfica, en el control de la cetoacidosis, ni en la estancia hospitalaria, ni en las complicaciones de la misma. Entonces, esta es una alternativa que de pronto podríamos considerar en los próximos días para nuestros pacientes durante la pandemia. Y ya hay varios protocolos de diferentes instituciones del mundo en el que están estimulando esta práctica. Para finalizar, quiero hablarles qué hacer con un paciente diabético hospitalizado que llega a nuestro servicio con una bomba de insulina. Pues lo más importante es obviamente evaluar por un grupo de diabetes. Debe haber alguien que tenga el conocimiento para el manejo de la bomba, porque si esto no es así, es mejor pasar el paciente a un esquema de insulina subcutánea. Hay que mirar en estos pacientes su condición. Si es un paciente que está críticamente enfermo, pues lo ideal sería pasarlo a una infusión de insulina intravenosa. No disponemos en este momento, como les mencionaba, de evidencia que nos diga que podemos manejar seguramente a estos pacientes con con insulina subcutánea en vez de infusión de insulina. Si es un paciente que va a ser programado para cirugía y tiene la bomba consigo, depende el tiempo de duración de cirugía. Si es una cirugía corta, menor de 2 horas, el paciente puede seguir con la bomba, pero si es aquí me equivoqué yo, si es un paciente que va para una cirugía larga que dura más de 2 horas, en ese caso es mejor hacer una infusión de insulina. Si es un paciente que no está críticamente enfermo y tiene la capacidad y el conocimiento para operar el sensor, también vamos a seguir con la bomba. Ellos tienen la posibilidad, o usted o el personal de salud, de crear una dosis de basal temporal para aquella hospitalización, en la cual se pueden ajustar los requerimientos de acuerdo al control glucémico del paciente. Si el paciente no es capaz de operar la bomba o el sensor, pues es preferible pasarlo a un esquema basal bolus. Algunas consideraciones finales de la bomba. En general, si el paciente va para una tomografía, va para una endoscopia, colonoscopia, no hay necesidad de retirar la bomba. Si el paciente va para un estudio de resonancia magnética, sí la debe retirar y pasar en ese momento ya sea a una infusión o a un esquema basal bolus de acuerdo a su condición clínica. Si va para tomografía, simplemente es protegerla con un cinturón de cuero, lo mismo pues que para algunos procedimientos menores. Y tener en cuenta pues también que se debe vigilar que no vaya a haber disfunción de la bomba, sobre todo en diabéticos tipo 1, porque eso podría favorecer una cetoacidosis diabética. Esto es todo lo que tenía para comentarles en el día de hoy.